Tehuacán o de Square y alguna bebida que no, pero esto tiene otro sentido para este día de lo que vamos a ver en esta tarde. Por eso yo quiero empezar en esta mañana que se fije bien en esto, porque una de las enseñanzas que vamos a ver hoy en este día se llama el poder de la gracia. Y caminar en la gracia del Señor Jesucristo es vivir en libertad. Yo quiero decirle en esta mañana, a veces no sabemos disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida, y se lo voy a decir con todo respeto, a veces, y es por ignorancia. A veces también como mexicanos, por no conocer nuestra Constitución, la ignorancia nos hace en un momento dado tener o saber nuestros propios derechos que tenemos. Y es muy importante que como cristianos nosotros entendamos que en la cruz del Calvario Cristo ganó todo para usted. A ver otra vez, en la cruz del Calvario Cristo ganó todo para usted. Y todo lo que usted pueda disfrutar, lo va a disfrutar por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, por eso es muy interesante entender que dice la palabra del Señor, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, póngase de pie, por favor. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y pongan atención a estos dos versículos, porque esta clase o esta palabra de este día, ¿sí? Es de mucha bendición, ¿ok? Dice la palabra del Señor así. Todos juntos la leemos. Si me lo ponen en cabina, por favor. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra en esta tarde. Háblanos. Háblale a tu iglesia, Señor. Háblale a tus hijos, Padre Celestial, porque creemos, Señor, en este poder de la gracia, Señor. Sabemos, Señor, hasta dónde tú fuiste capaz de llegar para que nosotros pudiésemos, Señor, entender qué es estar bien delante de ti. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Yo quiero que también vaya bien buscando también, por ejemplo, Romanos en esta mañana, ¿sí? Y es algo muy interesante entender el concepto de una persona que tenía un pensamiento de fariseo. La historia del apóstol Pablo nosotros la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, ¿sí? Una persona que, como veíamos el domingo pasado, asesinó a Esteban, ¿sí? Él hizo que en un momento dado apedrearan al primer mártir de la iglesia cristiana, llamado Esteban. Y dice la palabra del Señor que él estaba de acuerdo, él consentía con la muerte de Esteban, pensando que él hacía lo correcto para Dios, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que después de que le dieron cartas, o sea, autoridad para ir a hacer más prisioneros, en el camino dice que se le apareció Jesús en el camino y le habló directamente al apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso en ese momento, y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar golpes al aguijón. O en este momento, imagínese poner un clavo en la pared, atornillarlo bien y que usted le quiera dar de golpes al clavo. Se va a lastimar, ¿verdad? Le va a causar algún daño en su vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la palabra del Señor, el apóstol Pablo es una de las personas que más cartas le deja a la iglesia: los romanos, corintios, efesios, tesalonicenses, ¿verdad? Y para mí, hasta la carta a los hebreos, aunque muchos no están de acuerdo con eso, ¿sí? Y yo lo digo basándome en el último capítulo de Hebreos, que dice el autor, ¿sí? Salúdenme a Timoteo, mi hijo que anda ahorita en otro lado. Entonces, una de las cosas que hace ahí es saludar a una persona que anduvo caminando con este personaje, ¿ok? Ahora, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es cuando nosotros entendemos algo y lo comprendemos bien. Por ejemplo, es como una receta médica, ¿sí? Una receta médica, entendiéndola bien, aplicándola bien, la gente ¿qué va a hacer?
sanar, ¿verdad? Sanar, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, una receta de cocina. ¿Cuántos les gusta cocinar aquí? ¿A cuántas hermanas? No se vayan a sentir ofendidas, porque ya que en la semana se hizo una polémica nada más por decir que hicieran de comer en su casa, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Los hombres aportamos, ¿sí? Los hombres también facturamos. Entonces, para que usted entienda eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es muy importante entender esto, cuando hay recetas que se dan al pie de la letra y se siguen, la comida sabe igual, ¿sí? Hoy está de moda, bueno, o es el mes que viene de los famosos chiles en qué. ¿Cuántos saben hacer chiles en nogada? No todos, pero ¿a cuánto les gustaría aprender a hacer chiles en nogada? Ok, entonces acérquese a una hermana que sepa hacer chiles en nogada para que le dé la receta. Ok, entonces son cosas y son una guía que nos va a dar para entender hacia dónde vamos. La palabra del Señor siempre va a ser el conducto, el medio por el cual vamos a conocer a Dios. ¿Sí? Otra vez, la palabra de Dios siempre será el conducto por el cual usted conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, su autor es Dios, ¿sí? Y uno puede decir, sí, pastor, pero lo escribieron muchos hombres. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna ocasión me dijo, no, es que ese libro que tú traes lo escribió un hombre. Le dije, no es cierto. Sí, claro, te lo voy a demostrar. Le dije, no, yo también te voy a demostrar que no lo escribió un hombre. Y dice, sí, que quién sabe qué. Aquí dice, mira, Pablo. Le dije, bueno, pero no solamente lo escribió un hombre, lo escribieron muchos hombres, le dije. La palabra del Señor no está escrita por nada más por un solo hombre. La palabra del Señor fue escrita por el rey David, por Moisés, por el profeta Isaías, ¿sí? No le puedo decir por Moisés, porque cuando usted lee los 5 primeros libros de la Biblia se va a encontrar que de Moisés hablan en tercera persona. Entonces quiere decir que había una persona que estaba escribiendo lo que Moisés iba diciendo, pero en realidad Moisés no escribe los 5 libros del Pentateuco. Él en ese tiempo transmitían, ¿sí?, la enseñanza de padre hacia hijos, de hijos hacia nietos. Se los iban transmitiendo de una forma oral, y esta forma oral les dio resultado a una nación que hasta el día de hoy sigue teniendo la Torá como base de su vida, el fundamento de su estilo de vida. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, ya viéndolo todo esto, mis hermanos, ¿sí?, vamos a ver, y quiero que usted vea el concepto de lo que es una persona farisea. Según la palabra del Señor, estas personas se dedicaban a estar estudiando la palabra del Señor desde niños. Y la enseñanza que ellos tenían es que iban a tener una formación para guiarle y ayudar a la gente a entender la palabra del Señor. Ahora, todos aquí hemos necesitado de maestros, ¿cierto o no es cierto? Desde kinder, bueno, desde que nacemos, nuestra primer maestra, mamá, ¿verdad? Y papá tienen que ser nuestros maestros. Nos vamos enseñando a sentarnos bien, ¿verdad? Nos causa risa, por ejemplo, cuando el niño de chiquito de repente se tira la sopa en la cabeza, ¿sí? Pero eso causa una gracia, pero de todas maneras no quiere decir que eso sea correcto. Se le tiene que ir corrigiendo al niño, ¿no es cierto? ¿Verdad? En una ocasión, sí, estábamos desayunando mi esposa y yo. David ya lo habíamos llevado a el kinder, y de repente mi hijo Israel estaba chille y chille, y nosotros no sabíamos ni qué tenía, pero chillaba y hacía una forma, una expresión así como que nos causó un poquito de inquietud. Y de repente nos dimos cuenta que en su mano Israel traía un chile en vinagre, sí, pero no lo soltaba y se lo volvía a meter, sí. Y entonces ahí estaba aferrado, y cuando se lo quisimos quitar chilló, sí, porque le íbamos a quitar lo que le estaba doliendo, pero le estaba ahí produciendo gusto a su paladar. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mis hijos comen bastante picante, ¿sí? Pero fue algo que se los fuimos enseñando, ¿ok? Ahora, fíjese bien, muchas veces como papás, nosotros les decimos a los hijos, ¿sí? Te amamos,
eres bienvenido a nuestro hogar, siéntete dichoso, ¿sí? Pero nunca hacemos algo como esto. Jamás cuando de repente el niño va a la nevera, ¡ey, ey, ey! ¡Ch, ch, ch! No me abre eso. No hacemos eso, porque nuestros niños tienen libertad, ¿sí? Mi hijo David, cuando de repente llegaban invitados, le comprábamos el famoso danonino. Él corría, ¿sí? Sacaba los danoninos y le quería dar a todo mundo. Y le dijimos, no, pero tranquilízate, mano, ¿sí? No todos tienes que darles tus danoninos. Pero así son, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es vivir en libertad. Andan por toda la casa, ¿sí? Disfrutan de lo que está dentro de casa. Llegaban los niños o nuestros niños, ¿a cuántos nos gustaba que de bebés llegaran y se subieran a nuestra cama y se metieran adentro de nuestras cobijas? A mí me encantaba eso, ¿sí? Me encantaba dormirme a mis hijos acostaditos aquí en el pecho, porque eso es lo que es darle a nuestros hijos la seguridad de que pueden disfrutar de todo lo que nosotros tenemos en casa. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y eso se llama protección. Estamos protegiendo a nuestra familia. Ahora, lo primero que yo quiero que usted vea, que la gracia no es un invento, no es como que se sacó de una historia o de una filosofía que en un momento dado se le diera a la gente como para que la gente estuviera haciendo lo que quisiera o viviera un estilo de vida como quisiera. La gracia que hoy vamos a hablar es una de los poderes o de lo que Dios le da a la iglesia para que la iglesia aprenda a disfrutar verdaderamente una libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ¿quién de ustedes para salir a Acapulco, que de repente como familia diga, ¿qué les parece si vamos el fin de semana a Acapulco? Y todo el mundo decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, aunque no vayamos al templo, pero vámonos a Acapulco. Y de repente digan, pero ya pediste permiso a las autoridades para ir a Acapulco. ¿Quién hace eso? Nadie, porque como mexicanos nuestro derecho es andar en todo el país libres, ¿o no es cierto? Esa es lo que nosotros tenemos como un derecho, mis hermanos. Y podemos agarrar ahorita el carro e irnos a la ciudad de Puebla, a Querétaro, ¿sí? A San Luis Potosí, a donde usted se le pegue la gana, porque vive en un país libre. Y como mexicano usted tiene ese derecho. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok, yo le quiero decir esto, como cristianos también tenemos muchos derechos. Y esos derechos a nosotros nos da la libertad de poderlos disfrutar a la hora que sea y en el momento que querramos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien, ¿sí? Una de las cosas que es muy importante entender es lo que el apóstol Pablo, ¿sí? En muchas de sus cartas empezó a enseñarle a la gente gentil. ¿Por qué? Pablo fue un predicador no para el pueblo judío. Pablo le predicó a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran gente como usted y como yo. ¿Alguien de aquí es judío? ¿Sí? No, somos mexicanos. Nuestras raíces incluso son europeas también. ¿No es cierto? Sí, ya tenemos una mezcla entre españoles, algunos somos franceses, algunos se creen alemanes, sí. Pero ya tenemos una mezcla, ¿sí? ¿Cierto o no es cierto? Y entonces algunos hasta dicen, no, pues mi apellido es de la 10ª generación. Sí, está bien, qué bueno. Pero el pueblo judío se caracterizaba por tener una ley. ¿Una qué? Una ley, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y esa ley los hacía en un momento dado estudiarla. ¿Para qué cree? Para cumplirla. ¿Para qué? Para cumplirla. Después de eso, ¿sí? Se vinieron muchísimos mandamientos. Y
Hoy tienen 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tienen? ¿Cuántos mandamientos tienen? 613 de ellos. Y la ley dice que si uno de ellos no lo cumplen, ha quebrantado toda la ley. Imagínense nada más de eso. Está terrible. Está difícil, ¿no? Porque ¿qué cree? Nadie hasta el día de hoy ha podido cumplir esa ley. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que el Señor Jesucristo hizo y cómo lo logró, ¿sí? Cómo lo logra el Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos lo enseña a través de una enseñanza que tiene que ver con esto. Pero eso lo vamos a ver al final. Cuando nosotros vemos las historias que el Señor Jesucristo hizo o narró como una parábola en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo, todas estas cosas que el Señor enseñó eran costumbres judías y eran aplicables para la vida. Y todo mundo sabía en un momento dado que muchas de las cosas que a veces nosotros nada más las hemos leído en la palabra del Señor, no las entendemos porque no la investigamos. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la riqueza que tiene la palabra del Señor, esto se convierte en algo tremendo dentro de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, vámonos ahora a Romanos capítulo 5, mis hermanos. Y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras para que nosotros veamos a través de la palabra del Señor lo que un hombre que cambió su forma de pensar, como lo veíamos el domingo pasado, ¿sí? Que su forma de pensar que no le había servido, que no le había ayudado, a este hombre lo llevó a predicar por muchas partes del mundo y hacer que mucha gente pudiera disfrutar el evangelio, la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Romanos 5, por favor. Vamos a leer los 2 primeros versículos que dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero dice por medio. Hay alguien que está en medio llevándonos a esa paz. ¿Quién es? Por medio de diga conmigo, nuestro Señor Jesucristo. Ok, diga conmigo por favor, Jesucristo es mi Señor. Otra vez, Jesucristo es mi Señor. ¿Sabe qué implica eso? Reconocer que Jesucristo es mi Señor. Que alguien me manda. ¿Que alguien qué? Que alguien me manda. Y yo me tengo que someter a lo que Él dice en su palabra. Si yo entiendo esto en esta tarde, entonces sí se puede vivir una libertad plena cuando somos gobernados por alguien. Sí, mis hermanos, sí se puede disfrutar una libertad siendo gobernados de la manera correcta. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, por quien también, o sea, por medio de Cristo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿qué? De la gloria de Dios. Ahora, los romanos, la carta a los romanos, ¿sí? El apóstol Pablo todavía no llegaba preso a Roma. Todavía no estaba preso en Roma. El apóstol Pablo le empieza a escribir esta carta, ¿sí? A gente que ya conoce a Jesús, pero que empiezan a tener persecución. ¿Por qué? Roma, un imperio que asustaba a la gente, un imperio tirano, un imperio de Césares, ¿sí? Un imperio que en un momento dado, ¿sí? Había logrado que la gente se sometieran a ellos, no porque quisiera la gente, sino por la fuerza. Había hecho que en un momento dado hubiesen levantado sus propios dioses, ¿sí? Los Césares. Y entonces llegó un momento en el que Roma, ¿sí? Había llegado a someter al pueblo judío.
y los habían obligado incluso a hacer muchas cosas con las que no estaban de acuerdo. Se empezaron a levantar movimientos dentro del pueblo judío, dentro de Israel, del pueblo de Judá, ¿sí? Como los famosos celotes. Si usted busca, Jesús tiene un famoso dentro de su grupo de los 12 discípulos que es un celote. Ahora, ¿quiénes eran los celotes? ¿Sí? Los celotes era un grupo de gente que los entrenaban desde niños y los capacitaban para ser sicarios. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Sicarios. Les metían la idea de que tenían un enemigo llamado Roma. ¿Y qué era? Todo soldado romano, ¿sí? O todo jefe, más bien, todo centurión, toda gente que estaba en eminencia, como Poncio Pilato, como el famoso centurión, ¿sí? Que habla la palabra del Señor. Esa persona era el blanco de estas personas. Ellos querían lograr una libertad a través, ¿sí?, de cometer un asesinato, y que iban a buscar este tipo de personas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, el Señor Jesucristo se acerca a uno de ellos. ¿Quién era el celote del Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Pedro? No, búsquenlo. ¿Simón? No, ¿cómo cree? Se lo voy a dejar de tarea, para que usted investigue. Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor Jesucristo le cambia la forma de pensar a esta persona y le empieza a enseñar el verdadero camino. No es a través de las armas, es a través del amor. Y no lo comprendemos muchas veces. ¿Por qué? Porque la persona que me pueda estar haciendo daño ahorita no merece perdón. Muchas veces hemos pensado eso. Porque la persona que en un momento dado está siendo abusivo, ¿sí?, debería de sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Porque la persona que me está oprimiendo, porque la persona que me está quitando mis derechos, porque la persona que me está pisoteando, esa persona debería de estar por lo menos en la cárcel. ¿Y qué era lo que más fácil tenían? Buscar cómo llegar hacia ellos y matarlos, asesinarlos. Esa era su ideología. La ideología de este tipo de personas era que ellos iban a hacer una revolución. Por eso cuando escuchan que Jesús habla de que Él es el libertador, la gente lo empieza a seguir, pero con un propósito equivocado. Uno de ellos incluso también es Judas Iscariote, que también se creía que era un celote a escondidas. Y este personaje pensaba que Jesús iba a lograr lo que muchas veces se había tratado de hacer durante 450 años, desde que fue el último rey hasta el tiempo de Jesús. Ya no había habido un rey en Israel. ¿Y qué es lo que buscaban? Libertad. ¿Y cuál era el costo de la libertad? Como se pudiera. Por eso es muy interesante entender esto, mis hermanos, que muchas veces nosotros, ¿sí?, hoy queremos hablar de libertad, pero tenemos una cautividad aquí. Tenemos pensamientos que nos hacen presos. ¿Y sabe cómo nosotros lo podemos demostrar? Con las palabras que decimos. Lo que está aquí, más bien, fíjese bien, lo que está aquí, sube aquí y baja aquí. Y se manifiesta, mis hermanos. ¿Sí me entendió? Y esa es ahí la parte muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, no los va a poder sacar de Roma. Es más, él mismo no quiere renunciar a la ciudadanía romana. ¿Sabe por qué? Porque tenía ciertos derechos. Cuando Pablo es perseguido con la iglesia y cuando Pablo empieza a predicarle a los judíos, los mismos judíos son los que lo quieren, ¿qué? Matar. Y entonces cuando ya lo quieren matar, él dice: ¡hey! Yo soy romano. Y se detienen, porque matar a un ciudadano romano era pena de muerte también. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? Y entonces el apóstol Pablo sabía utilizar sus derechos, pero él sabía muy bien que había un derecho que ese nadie
Nadie se lo podía haber dado, solamente el que le cambió su vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora vamos a ver en esta mañana esta parte que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, Tito, por favor, si está ese libro, Tito capítulo 1, por favor. Pablo empieza a vivir un cambio de mentalidad, de ser fariseo y vivir bajo una ley que no se podía cumplir, que no podía tener esa solidez que él buscaba, esa libertad que él buscaba. El Señor Jesucristo cambia su vida en el camino, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que entonces Pablo empezó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Pablo le enseñaba a sus seguidores? Ahora, Tito y Filemón y Timoteo son tres personas que en un momento dado fueron discípulos del apóstol Pablo, y él los capacitó. Tito es una persona que cuando usted lo lee en la palabra del Señor, ¿sí?, lo dejan a pastorear una iglesia que tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? Lo vamos a investigar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pablo le empieza a escribir a Tito y le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes de los principios del siglo, y a su debido tiempo, fíjese, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pablo le está diciendo aquí a un discípulo lo que Pablo se dedica a hacer, a predicar un mensaje en particular. Escúchelo, dice: a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé. ¿Qué dice? En Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que hoy son pastores, que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué había dentro de las iglesias de Creta? Disolución. ¿Qué es una disolución? Discusiones. Disoluciones es aquello que en un momento: yo no estoy de acuerdo con tu doctrina. Eso no dice la Torah. Vamos a verlo. ¿Qué dice? Disoluciones y qué? Ni de rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 9. Retenedor de qué? ¿Retenedor de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que ¿qué? A los que ¿qué? Contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente, ahí lo dice, los que practican el judaísmo. A eso se refiere. ¿Cómo lo podemos hoy detectar?
los que hoy se están creyendo decir que son mesiánicos, judíos mesiánicos. Si tú no dices el nombre de Yeshua, no eres salvo porque no te estás dirigiendo correctamente. Si tú no haces lo que dice la Torah, no eres salvo. Ahora vamos a darnos cuenta en esta mañana, ¿sí?, que sí se puede obedecer. Sí se puede obedecer lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Pero esto no es nuevo. Por eso es que muchas veces cuando hay gente que se sale de la iglesia y de repente usted lo ve ya vestirse de una forma un poquito así, medio rara, y que empieza a hablar, ¿sí?, palabras que en un momento dado, ¿sí?, el eterno. Yo no estoy diciendo que no sea lo que lo podamos decir, ¿sí? Es que, fíjese bien, el nombre de Dios lo tienen que pronunciar bien. Ha habido una controversia con el nombre de Dios hasta el día de hoy. Judíos, escúchelo, investíguelo lo que también le digo. Judíos que afirmaban cómo decir el nombre de Dios hace 2 años por lo menos, que todavía aseguraban cómo se decían, hoy están arrepentidos de que no lo habían dicho bien. Y ahora lo volvieron a reinventar. No estoy mintiendo, mi hermano. Es en serio lo que le estoy diciendo. Esto es más serio de lo que usted se puede imaginar. Que si no guardas el Sabbat, que si no guardas los días de fiesta, ¿sí? Por eso es muy interesante que lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces tú caíste de la gracia. ¿De verdad eso te hace caer de la gracia? Cuando la gracia la ganó el Señor Jesucristo, ¿sabe dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y se hizo maldición por nosotros. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Hoy podemos nosotros disfrutar de esta gracia, mi hermano. ¿Y qué dice los de la circuncisión? 11, por favor. A los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora sí, el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo, ¿sí?, si usted investiga, hoy está siendo atacado. Que ni fariseo era, que es una persona que se había revelado, ¿sí? Después de 2000 años, hoy salen con algo así. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Gálatas, por favor. Vamos a hablar acerca de lo que es versículo 6. Vean lo que pasó en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia era una iglesia que había sido también predicada por el apóstol Pablo. Que había vivido bajo la gracia. Pero de repente algo pasó dentro de esta iglesia. Dice el capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De quién? ¿Cuál evangelio quieren pervertir? A ver, ¿el evangelio de quién? El evangelio de Cristo. Bueno, ¿qué es evangelio? Evangelio es una buena noticia. No pierda de vista Gálatas 1, ¿ok? Vámonos a ver qué era lo que el Señor Jesucristo les enseñaba a la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿O ya se cansó? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, por favor. Fíjese, en ese pasaje el Señor Jesucristo
está capacitando a 12 personas. ¿A cuántas personas? ¿Cuántos discípulos eran de Jesús? Entonces a esas 12 personas estaba capacitando Jesús, a Mateo, a Pedro, a Juan, a Bartolomé, a los 2 Judas, ¿sí? Porque había 2, ¿sí? A Andrés, ¿sí? A Natanael. O sea, a los 12 discípulos, a Felipe, estaban en esa capacitación, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando llegó y les empezó a decir, miren, estas cosas es lo que el Señor, yo aprendí de mi Padre, ahora ustedes la van a poner en práctica. Escuche bien, una cosa que es muy interesante. Todo creyente de Cristo debe de practicar lo que Cristo enseña. Otra vez. Porque nada más la hermana Crescencia dijo amén. Todo creyente de Cristo debe de poner en práctica lo que Cristo enseña. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levanten la mano quien está de acuerdo. Levanten la mano el que no esté de acuerdo. Conste, es poner en práctica. Ahora, fíjese bien. Es interesante que lo que describe Lucas en esta parte, no llega el Señor Jesucristo con la Torá y les dice, miren, váyanse de casa en casa y enséñenles este libro, estos 5 libros, porque ustedes tienen que hacerlo. Vea, dice Lucas en su evangelio, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Wow. ¿Qué les estaba enseñando el Señor Jesucristo a 12 personas? A echar fuera demonios y a sanar enfermos o sanar enfermedades. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto no está en la Torá? Porque la Torá nada más, quienes tienen autoridad para hacer esto son nada más los rabinos. Y estas 12 personas no eran rabinos. Eran personas que habían salido de ser pescadores, cobradores de impuestos, gente común, gente que le está creyendo al Señor Jesucristo lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Pero para esto el Señor Jesucristo los empieza a enseñar a caminar en gracia, en esa gracia. Lo que el Señor Jesucristo les fue enseñando a sus discípulos es: quítense la mentalidad que ha sido lo que los ha tenido sin esa libertad. Porque ¿quién puede? Mire, por ejemplo, ninguna persona que digan que Dios salva matrimonios pueda tener esa enseñanza si su matrimonio está arruinado. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, porque en todos los matrimonios hay momentos difíciles, hay luchas, y a pesar de todo decimos: pero en el nombre de Jesús lo vamos a lograr y nadie nos va a separar, porque lo que yo te dije en el altar delante del Señor lo voy a cumplir. Y a veces cuesta trabajo, porque me dijo: la nieta de Pancho Villa no se quiere sujetar, la nieta de Pancho Villa sigue siendo. ¿Y qué decimos? Pero lo logramos en el nombre de Jesús. Y entonces eso se convierte en algo de enseñanza, donde el Señor restaura un matrimonio para hacerlo de bendición. Dios restaura familias y las levanta para hacerlas bendición. Y muchas veces el enemigo es lo que ha querido hacer: destruir. Pero aquí, ¿cómo puede en un momento dado? Apenas le llegó la noticia. Aquí, ¿cómo puede el Señor Jesucristo enseñarles a gente enferma a ir a sanar enfermos si están enfermos? No tiene lógica. ¿Cómo puede el Señor Jesucristo mandar a alguien a echar fuera demonios y de repente cuando está ahí, también Él se enchamuca? ¿Sí me está entendiendo?
Vea lo que es esto, vivir en esa libertad de Cristo. Dice el Señor Jesucristo, los reunió, los envió, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué los envió a predicar? La Torah. Y a sanar a quienes. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellas. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. ¿Qué anunciaban? Una buena noticia. Lo que dice Gálatas, el evangelio de Cristo era esto. El evangelio. Y sanando a los que me cayeran bien. Por todas partes. Ahora, ¿cuántas personas eran aquí? ¿Cuántas personas eran aquí? 12 personas. Se cree que esto duró 3 meses. Se fueron ellos 3 meses sin que Cristo fuera con ellos. Pastor, es que siento que mi hijo se está enchamucando, pastor. Véngase, pastor. Pues ore por él, mi hermana. No, mi hermano, es que no puedo porque se me aventó, saca espuma verde por la boca. Y a veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque mire, estas personas va a ver lo que sucedió. Pero imagínense que dijeran: oye, ya te dices cuenta de que Cristo no viene con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Quiere decir que entonces Cristo los había enseñado bien, les había capacitado bien, les había estado hablando un evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio donde todos lo merecen, el evangelio donde si tú crees eres salvo. Sigue aquí conmigo en esta tarde. Eso es lo que iban haciendo estos discípulos. ¿Cuántos eran? 12 discípulos. Ahora váyase al capítulo 10, por favor. Nada más denle vuelta a una hoja. En casa lo lee. Después de estas cosas, de todo lo que sucedió, después de estas cosas, de que fueron a sanar, de que hubo muchas cosas de las que sucedieron, ¿sí? Designó el Señor también a otros 70. Ahora son 70 más 12. Ya hay una multiplicación. ¿Por qué la gente no cree en el Cristo que predicamos? Porque cuando la gente dice: es que mira, tengo un problema. Ay, sí, mira, te recomiendo que veas esta serie de Netflix. Ahí Dios te va a hablar. Netflix, ¿no? No tienes idea. Mira, me compré el libro de fulano de tal. Cuando el evangelio es efectivo en tu vida, cuando el evangelio tiene poder en tu vida, cuando la gracia vive en ti, eres capaz de lo que dice la palabra del Señor. Porque sabes para qué Dios te está usando. Sabes lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Porque después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había ahora de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, he aquí yo os envío en medio de corderos, como corderos, ¿no? Ya se sentían lobos. Yo os envío como corderos en medio de ¿qué? No llevéis
bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por... No quiere decir que sean maleducados, Esa es otra cosa, después lo vamos a explicar. ¿Sí? En el camino. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué dice? El reino de Dios. ¿Dónde voy? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 17, por favor. Volvieron los 70 con ¿qué? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces ahora sí vámonos a Gálatas capítulo 1. ¿Qué era el evangelio que Cristo predicaba? El evangelio de la gracia. El evangelio del reino de Dios. El evangelio que en un momento dado, ¿sí?, el Señor Jesucristo, Él hacía, pero Él lo compartía. ¿Ok? Vamos a terminar con Gálatas. Gálatas capítulo 1, por favor, para ir terminando. Otra vez se los vuelvo a decir. Dice, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un ¿qué? No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Ya vimos en Lucas 9 y en Lucas 10 cuál es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Dice, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, escuche, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, ¿de qué dice? De las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Sicilia. ¿Qué ciudades son estas? Cilicia, son Italia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué es lo que Pablo aprende aquí? Una persona que, lo acabamos de leer, aventajaba a muchos en el conocimiento de la Torah, de la ley de Dios. Ahora, ¿la ley es mala? No. Pero hoy voy a ir terminando con esto, mis hermanos. Yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. Por ejemplo, si usted compra, ¿sí?, un libro de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos mexicanos y la quiere aplicar a toda, en algún momento va a fallar en algo. Porque por naturaleza nuestra tendencia es a veces ser desobedientes. Por naturaleza, mis hermanos. Y lo podemos ver desde niños. Desde niños ya traemos rebeldía. Y queremos aferrarnos a que nuestros padres nos den lo que querramos. Berrinches. Pedimos las cosas a gritos desde niños, desde bebés. Queremos en un momento dado hacer que nosotros como que nuestros derechos sean válidos, pero los de otros no. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vemos que a veces no sabemos disfrutar la gracia del Señor Jesucristo, es porque en un momento dado no entendemos de lo que Cristo fue capaz de enseñarle a sus discípulos, esta enseñanza. Y a veces nosotros leemos pasajes de las Escrituras como el que vamos a leer. Pero cuando llega un fariseo y le dice al Señor Jesucristo, Señor, para que yo entre a lo que tú estás llamando la vida eterna, a esa gracia, ¿qué debo de hacer? Y él le dice, pues obedece los mandamientos. Dice, yo los he obedecido. Dice, ¿cuál es el mayor entonces de estos dos, de los mandamientos? Y el Señor Jesucristo, escuchando esto, le dice, el primero y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Este es el más grande mandamiento. Y el segundo es similar, no dice algo diferente, no dijo, es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, se resume toda la ¿qué? Toda la ley. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Y cuando el Señor Jesucristo les enseñaba todo esto, mis hermanos, después el Señor Jesucristo les enseñó una parábola que tiene mucha enseñanza. Y el Señor Jesucristo dijo, había dos hombres. Había un hombre que tenía 2 hijos. Vamos a ver. Lucas capítulo 15. Ya pasó, por eso dice tiempo. Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15.
Póngame atención en esa enseñanza, porque tiene que ver con esto, esta enseñanza. Yo la aprendí y la vi de una manera muy diferente. Por eso yo quiero compartirla con ustedes en esta tarde. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos que nosotros tenemos que ver? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero decirle esto, iglesia. Muchas veces nosotros queremos que la gracia de Dios esté sobre nuestra vida. Y dentro de la gracia está el perdón de pecados, está la sanidad, está la libertad, dentro de esa gracia. Pero muchas veces nosotros también hacemos algo. Cuando se equivoca nuestro hermano, nuestro vecino, el de la iglesia, no queremos aplicar esta gracia en su vida de ellos, porque nos cuesta mucho trabajo entender la mente de Cristo. Cuando Cristo envía a sus discípulos a sanar a la gente, Él no le dijo: mire, pregunten primero si han pecado o no han pecado. Si no pecaron, sánelo. Y si pecaron, ahí se aplique la ley. No dijo eso el Señor Jesucristo. Dijo: vayan y encuentren nada más un hijo de paz. ¿Sí se acuerda? Encuentren a alguien que tenga paz en su vida. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de esto. En una ocasión dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 15, por favor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. 15:11. También dijo: un hombre tenía, ¿cuántos? 2 hijos. Escuche cómo Lucas, por eso quise leerlo en Lucas. Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos, 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, cosa que los judíos no podían soportar hasta el día de hoy. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué dice? Le daba. Y volviendo en sí, escuche esto, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Escúchelo. Él dice: me levantaré e iré a mi padre. Pero estaba ignorando algo que pasaba, y el padre no lo ignoraba. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Ahora, estas palabras, mis hermanos, tienen mucho sentido cuando alguien se siente indigno. Pero él había escuchado que sucedía algo con los hijos malagradecidos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Lo vio quién? Su padre. Y fue movido a... ¿Se ha preguntado por qué un padre se fue movido a misericordia? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo? A ver otra vez. Dice: y movido a misericordia. ¿Qué dice? Por eso, ¿qué hizo el padre? No, corrió. ¿Dice eso la Biblia? A ver otra vez. Y movido a misericordia. Y corrió.
y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, ¿qué dice? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Hay una tercera persona aquí. ¿Quién es? El hermano mayor. El hermano mayor. El hermano mayor sabía un secreto que había en todas las aldeas de Judá, y se llama Quesasá. ¿Cómo se llama? Quesasá. Cuando un hijo malagradecido se iba de la casa de su padre, renegando de su padre, diciéndole, sabes que yo ya no quiero tu estilo de vida, no me gusta cómo me corriges, no me gusta cómo me llamas la atención, no quiero seguir las reglas de tu casa, no me gusta la comida de tu casa, yo quiero esto en comer y tú quieres a fuerzas imponer. Y cuando ese hijo salía, ¿sí? Y aún salía como salió este hijo que el padre le dio su herencia, y se fue a perder, este hijo, si volvía a la aldea, el día que todos habían visto que se había ido de su casa, apartaban una vasija y la llamaban Quesasá, porque todo el mundo sabía que iba a suceder algo. Un día esa persona iba a regresar derrotada, arruinada, destruida, y esa persona merecía que todo el mundo le dijera Quesasá. Y cuando todos entendían y escuchaban la noticia, ahí viene el hijo pródigo, no era una historia que Jesús se inventó. Había habido muchas ocasiones en que había habido hijos así. Por eso dice la palabra del Señor que el padre, cuando lo vio de lejos, tuvo misericordia de ese hijo. Porque antes de que el padre llegara al hijo, toda la aldea salía corriendo con una vasija y hacían esto. Y le decían, que el Señor te maldiga y te quebrante y vuelvas tu vida a ser arruinada. Y esa vida no tiene precio, no vales nada. Por eso dice la palabra del Señor que corrió el padre. Antes de que todos corrieran con una maldición, el padre fue lleno de misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia? Es gracia, lo que usted y yo hoy tenemos, lo que usted y yo hoy podemos disfrutar, porque el diablo nunca hubiera querido que usted y yo estuviéramos acá. Muchos nos hubieran quebrantado así. Para muchos no calificábamos, porque la gracia no la merecíamos, porque estábamos lejos de Dios. Porque nadie de los que estamos aquí ha sido salvo por méritos propios. Todos en algún momento íbamos a pasar por esto. Pero dice la palabra del Señor, el justo por los injustos, para llevarlos al Padre, para que los acercáramos a ese Padre y nos dijera, yo te amo y siempre te he estado esperando. Y antes de que pudieran romper el quesasá, él lo abrazó y lo besó. Y le dijo a los criados que venían también, ¿saben qué? Tráiganle un vestido nuevo, póngale un anillo en su dedo y póngale calzado nuevo, porque mi hijo muerto estaba, pero ahora tiene mi gracia. Y todo lo que yo tengo le pertenece a él. Y muchas veces habrá un hermano mayor que esto no lo va a comprender, porque también tenía su vasija. Y ese hermano la iba también a quebrantar delante de su propio hermano. El pueblo judío hasta el día de hoy
no nos ha aceptado del todo, pero los hermanos menores hemos llegado a esa gracia. Hoy estamos aquí por esa gracia. Se lo debemos todo al que tuvo misericordia de nosotros, y hoy lo podemos disfrutar, porque todo lo que a Él le pertenece nos lo dio a nosotros. Póngase de pie en esta tarde. La gracia tiene tanto poder, mi hermano, para vivir y disfrutarla, y decirle al Señor en esta tarde: no la merecía, no la merecía, Señor. Me han señalado. Muchas veces el enemigo todavía va a usar gente que te digan: pero tú te fuiste de la casa de papá, tú no vales nada. Porque eso es lo que Pablo creía, por eso los perseguía. Pero dice la palabra del Señor, dice: pero cuando la gracia del Señor me alcanzó, pero cuando la gracia del Señor me alcanzó, olvidé todo lo que queda atrás y empecé a seguir a la meta. Cierra tus ojos un momento en esta tarde. Y yo quiero que en esta tarde le digas al Señor: Señor, no lo merecía, no lo merecía. Y algunas veces el enemigo va a querer hacer que sientas lo mismo que hermano mayor por otras personas, pero hoy entiéndelo. Si entiendes esta gracia, cuando veas que alguien falla, entonces tú le vas a decir: Señor, que tu gracia lo alcance, que tu gracia lo abrace, Señor. Que dejemos de juzgar a los demás como alguna vez nos juzgaron a nosotros. Que dejemos de tener un estilo de vida como muchas veces para nosotros la tuvieron. Pero cuando nosotros podemos ver que la preciosa gracia del Señor nos alcanzó, hoy podemos quebrantarnos, hoy podemos humillarnos, hoy podemos adorarlo. Y lo que el diablo quiera en esta tarde decirte, que tú no vales nada, decirle: pero tengo la gracia, tengo el favor de Dios, y su gracia me sostiene, y es lo que hoy me hace valer. Por eso es que nosotros hoy en esta tarde podemos entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacerle todas las obras al enemigo y decirle: Señor, yo quiero que sigas siendo mi Señor y mi Salvador. Si en un momento dado nunca le has dicho a Jesucristo: entra a mi corazón, hoy díselo: Señor, yo quiero que vivas en mi corazón, Señor. Perdóname todos mis pecados, perdona, Señor, todas mis maldades, pero entra en mi corazón, entra en mi corazón. Y que en esta tarde puedas disfrutar la gracia, porque el quesasá ya no se aplicó para tu vida, ya no se aplicó en tu vida, ya no tuvo efecto en tu vida, ya no alcanzó la maldición, porque la gracia fue más rápida que la maldición, y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Disfrútalo, mi hermano, disfrútalo en esta tarde. Levántate en esta mañana, en esta tarde, con esa gracia. Sonríele al Señor, sonríele a la vida, sonríele en esta tarde a tus hermanos. Llega a tu casa y dile: la gracia me alcanzó, la misericordia fue más grande, y por eso lo puedo disfrutar. Vamos, en esta tarde, tómate un momento y dile: Señor, gracias por perdonarme todos mis pecados. Gracias, Señor, por lavarme todas, Señor, mis maldades.
Gracias, Padre Celestial, en esta tarde, Señor. Reconozco que fue tu gracia, que fue tu misericordia. Tómate un momento más en esta tarde y dile: Señor, yo quiero disfrutar, Señor, tu gracia. Yo quiero disfrutar lo que tú tienes para nuestras vidas. Aprende en esta tarde, como dice la palabra del Señor, que Dios es grande y su amor es eterno y nunca te dejará y nunca te va a abandonar. Gracias, gracias. Tómate un momento más, tómate un momento más. No te salgas de la gracia del Señor, disfrútala. Tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Disfruta de ese amor, disfruta de esa paz, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Bendito eres para siempre. Recibe la gloria, Padre Santo. Señor, aquí hay hijos, Señor, lavados con tu preciosa sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que nosotros podamos disfrutar, Señor, tu presencia todos los días. Que no sea un momento nada más, Señor, sino que nosotros podamos ver que es por tu gracia, no por obra, Señor, es por fe, para que sea por gracia. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Vamos a adorar un momento. Tómese 2 minutos para adorar. Gracias, bendito Dios. Vamos, 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 vamos.